Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, de Daniel capítulo 8. Hemos llegado a Daniel capítulo 8. Ahora, hay un asunto. Aquí en Daniel capítulo 8 lo vamos a tener que ver todo de un jalón. A diferencia del capítulo anterior, creo el capítulo 6, no recuerdo, que tuvimos que dividir, este lo vamos a tener que ver todo. Espero que no sea un mensaje muy largo, puesto que esto ya lo he explicado en múltiples ocasiones en esta congregación. Entonces no es nada nuevo, o no debería de ser nada nuevo. Entonces creo que va a ir rápido el mensaje del día de hoy, aunque vamos a ver todo el capítulo 8. Como tal, el capítulo 8 hermanos, es muy interesante. Para nosotros es mitad histórico, mitad profético, porque aún es algo por venir. Entonces, mitad para nosotros, para nuestro punto de vista, lo que Daniel ve, porque es una visión como tal, el capítulo 8 de Daniel es una visión. Entonces, lo que él ve en visión para nosotros ya es histórico una parte y profético otra parte. Pero en el tiempo de Daniel era plenamente profético. Los eventos que él ve en esta visión aún no habían sucedido dentro de su vida, pero para nosotros mucho de esto ya aconteció. Ahora, una cosa interesante que tenemos que hacer notorio es, bueno, dos cosas. En primer lugar, esta sección aquí comienza nuevamente Daniel a escribir en hebreo. Si ustedes recuerdan, son 12 capítulos en el libro de Daniel. 6 de ellos son escritos en arameo y 6 de ellos en hebreo. Los capítulos 2 al capítulo 7 completo son en arameo. Entonces, a partir del capítulo 8 vuelve nuevamente a escribir en su idioma natal, hebreo. Ahora, otra cosa que es muy interesante de esta sección que vamos a estudiar es que esta profecía que Daniel ve en visión como tal es intertestamentario, ¿va? Muchas personas son de la idea o de la opinión de que no hay nada de Biblia en el periodo intertestamentario. Ellos consideran que es un tiempo de silencio. De hecho, así lo conocen, el tiempo de silencio entre los testamentos. Son aproximadamente 400 años de aparente silencio entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Entonces, aproximadamente 400 años de silencio, donde el Espíritu Santo no inspiró a ningún individuo a escribir cartas o libros adicionales o crónicas. Entonces, el Espíritu Santo por 400 años no inspiró a nadie. Entonces, los años intertestamentarios no tienen libros. Pero durante este tiempo hay un libro que está dentro de los libros apócrifos, que es muy interesante, y ustedes ciertamente lo han escuchado nombrar muchas veces de toda su vida, que es Primera y Segunda de Macabeos. Primera y Segunda de Macabeos son los libros donde se pueden ver los acontecimientos que sucedieron en Israel durante los años intertestamentarios. ¿Okay? Ahora, obviamente, nosotros no consideramos los libros apócrifos como palabra inspirada por Dios, porque ciertamente no lo son. Pero ellas incluyen muchas verdades que están escritas dentro de sus hojas. Por lo tanto, por no ser un libro inspirado, nosotros aquí en la iglesia nunca damos lectura de libros apócrifos. Pero es interesante que usted los lea, se los recomiendo por cuestiones de propósitos históricos, para que ustedes comprendan y lean en sus ratos libres esos dos libros, Primera y Segunda de Macabeos, por cuestiones de datos históricos. Les van a ayudar esos libros a comprender ciertas cosas que sucedieron durante esta rebeldía que hubo, específicamente entre un hombre llamado Judas Macabeos, que fue el líder de la rebelión y que posteriormente volvió a restablecer el templo, y el archienemigo del cual vamos a hablar de él el día de hoy, el sirio
Antíoco Epífanes el cuarto. Antíoco Epífanes el cuarto. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso el día de hoy. Entonces, sí vamos a ver muchas cosas históricas, pero espero, hermanos, que esto sea de bendición para ustedes, porque aunque no aplica en ninguna manera a la iglesia, ciertamente de forma histórica es interesante, de forma cultural es interesante, y la parte profética que aún está por venir, viene la parte del anticristo. Vamos a estudiar un poco acerca del anticristo el día de hoy, si alcanzamos a verlo, y espero que sí. Vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como iglesia en esta tarde, aprendiendo acerca de su palabra. Le pedimos, Señor, que esta parte de su palabra sea de bendición para nosotros, que aunque ciertamente no es dirigido de forma específica a nosotros, ni cercas, pero aún así, Señor, podemos aprender cosas que usted hizo dentro del pueblo de Israel y hará en un futuro. Y ciertamente las cuestiones históricas que fueron proféticas, que ahora son históricas, comprobando siempre la veracidad de su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces con el versículo 1 y 2. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, ustedes recuerdan a Belsasar, vimos la muerte de Belsasar un par de capítulos atrás, pero él fue el que vio la mano que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y esa noche él falleció. Esa noche lo quebraron, lo mataron, lo mataron. Ok. Entonces, 8.1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La que le había aparecido antes, 2 años antes, es una referencia al capítulo 7. Si ustedes van rápidamente conmigo al capítulo 7, versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Entonces, este es otro evento bajo el mismo rey Belsasar. ¿Okay? Entonces, por lo que nosotros sabemos por los años, por lo que sabemos por los años, estamos hablando que este es aproximadamente el año 551, por ahí así, antes de nuestro Señor Jesucristo, un más o menos 551 años antes de nuestro Señor Jesucristo es cuando esto sucedió. Después, 2 años después de lo que el relato del capítulo 7. Y esto sucede antes de la caída de Babilonia. Si ustedes recuerdan, Babilonia cae en el año 539, la noche que Belsasar muere. Entonces, estos son algunos añitos antes de la mano en la pared de Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Porque Babilonia nuevamente cae en el año 539 a mano de Medo-Persa. Ok. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy, en realidad vamos a ver 2 de los 4 imperios que menciona la Biblia. Recuerden, la Biblia menciona los babilonios, que los acabamos de decir, y su caída en el año 539, después los medos persas, después nosotros vimos Grecia y vimos a Roma. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy en realidad pertenece a la bestia número 2 y la bestia número 3. Entonces, o el imperio 2 y el imperio 3. En otras palabras, Medo-Persa y Grecia. Entonces, estos son los 2 imperios de los cuales vamos a estudiar aquí en el capítulo 8, para ser específicos: Medo-Persa y Grecia. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar. Dice el versículo 2: vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. ¿Okay? Ahora, esto es muy interesante, puesto que esto en realidad ha causado mucha polémica. Porque Daniel estaba en Babilonia. Daniel estaba en Babilonia. Daniel no estaba en Susa. Comprendan, Daniel no estaba en Susa, estaba en Babilonia. Así es como se lee dentro, la idea del versículo 2 que estamos leyendo aquí es que Dios en visión lo trasladó a Susa. Él estaba en Babilonia físicamente. Dios lo trasladó espiritualmente a lo que era la capital, o la cual sería la capital posteriormente,
la capital administrativa de Persia unos años después, lo cual era Susa. Entonces, estos dos lugares se encuentran aproximadamente a unos 400 kilómetros de distancia, cerca de 400 kilómetros entre Babilonia y Susa. Entonces, él estando ahí, Dios, muchos dicen, es que, les menciono lo controversial, porque algunos dicen, no, es que Dios lo trasladó físicamente, así como Dios sacó a Enoc y lo traspasó y lo sacó físicamente y fue, lo aventó allá en Susa, así hizo también con este individuo, con Daniel. Entonces muchas personas argumentan eso. Ahora, obviamente Dios es totalmente capaz de físicamente mover a Daniel de un lugar de Babilonia y depositarlo en Susa en un abrir y cerrar de ojos si él muy bien quiso. Entonces no estoy limitando a Dios. Dios muy bien puede hacerlo y lo ha hecho y ha traspuesto a personas antes. ¿Sí? No estoy dudando del poder de Dios, pero la forma en que se lee parece ser que es un traslado espiritual, no en físico, muy parecido a lo que pasó con Ezequiel. No lo vamos a ver, pero en Ezequiel capítulo 3, a partir del versículo 10, hubo también un movimiento similar. En visión fue traspuesto en visión, ¿okay? No en físico, lo cual es muy interesante. Y otra vez, es más claro en los idiomas originales, en el hebreo, es mucho más claro esto, que fue un asunto de traspaso espiritual y no traspaso físico. Ok, muy bien, entonces lo pone en la capital en la capital de la provincia de Elam, que eventualmente sería unos años más tarde capital administrativa, como ya lo mencioné, de Persia. Ok, pero continuamos. Ok, muy bien. Vi pues, la última parte del versículo 2, vi pues en visión, estando junto al río Ulai. El río Ulai es un río pues, más o menos importante, que pasa muy cerca de lo que viene siendo la capital esta de Susa y desemboca en lo que es el Golfo Pérsico. Básicamente ahí es donde desemboca el río Ulai, en el Golfo Pérsico. Dice, versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ok, muchas personas pueden decir, no, para entenderle a eso, ¿quién era el carnero? Con 2 cuernos, altos, grandes, pero el más grande creció después que el primero. Pues la verdad es que no tenemos por qué ser especulativos. Recuerden, dentro de la palabra de Dios, cuando hay una visión o cuando hay algo así, la misma Biblia lo interpreta. Y en este caso no es la excepción. Podemos ver dentro del mismo capítulo 8 la interpretación de este asunto del carnero y más adelante del macho cabrío. Entonces, una cosa interesante, después de que Daniel ve todo esto, toda esta visión, él dice, bueno, ahorita lo vamos a ver, y estaba yo contemplando, porque en unos momentos, ahorita estamos viendo el carnero de 2 cuernos, pero en unos versículos más vamos a ver un macho cabrío, otro animal. Y este macho cabrío tiene un cuerno, unimacho, no sé, unimacho cabrío, un cuerno. Entonces tenía uno solo. Y este cuerno es quebrado y reemplazado por 4. Entonces tenemos 2 animales medio raros. Tenemos a este carnero y tenemos al macho cabrío. Y para muchos sería muy difícil interpretar. Pero la Biblia, como les menciono, lo explica. Pero Daniel estaba contemplando la visión del carnero y posteriormente la visión del macho cabrío. Y se da cuenta de que pues le estaba costando trabajo entender. Entonces Dios le dice a su ángel Gabriel, lo tiene por nombre, ahorita lo vamos a ver, le dice a su ángel Gabriel, ve y enséñale a este pobre mortal lo que significa la visión que le mandé. ¿Ok? Entonces vamos a ver que Dios dijo eso. Bueno, no exactamente, pero ahorita lo vamos a ver. Versículo 15, la interpretación. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, o sea, la visión del carnero y del macho cabrío, estaba considerándola, dice,
y procuraba comprenderla. No la estaba entendiendo, le estaba costando mucho trabajo, no comprendía la visión que se le dio. Dice, y aquí se puso delante de mí uno que aparecía con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel. Es muy interesante, Gabriel es el único ángel que se nombra, aparte de Miguel, por nombre. Son los únicos dos que conocemos. ¿Cómo se llaman? Muchos dicen, le ponen nombres a un montón de otros ángeles. La Biblia nada más menciona a dos por nombre, Gabriel y Miguel. Son los únicos dos que aparecen por nombre en la Biblia. Entonces aquí Dios le dice a Gabriel, le dice, mira Gabriel, ve y, bueno, léelo, dice, enseña a la visión, este pobrecito que no le entendió, enséñaselo. ¿Okay? Entonces la interpretación aquí mismo la tenemos. Dice el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces le está diciendo, mira, lo que acabas de ver es para cosas futuras, y lo último que viste es hasta el último, lo último. Entonces no te concierne a ti, pero te lo voy a explicar. No tiene nada que ver contigo, es mucho más después de tu propia vida, pero te lo voy a explicar. Y dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir después de la ira, al fin de la ira. Por esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, o sea, este carnero que estamos viendo, que se menciona en el versículo 3, ¿okay? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, recuerden, grandes cuernos, pero el segundo, el más grande, creció después. Dice, estos son los reyes de Media y Persia. Entonces no hay especulación alguna. Entonces un cuerno es Media, el otro cuerno es Persia. Entonces el carnero como tal es el imperio medo-persa. ¿Y quién empezó? Pues los de Media. Los de Media comenzaron y eran los mayores, pero posterior a Media comenzó Persia, y Persia sobrepasó en gran manera el poder de lo que era Media, y bajo Ciro fue que ellos en realidad se independizaron de Media. ¿Okay? Bajo Ciro fue que ellos se independizaron de Media y llegaron a ser mucho más importantes. De hecho, llegó a ser el imperio más grande del Medio Oriente en aquellos años. Babilonia no fue tan grande como ellos. ¿Okay? Entonces sobrepasaron el tamaño del imperio anterior, este carnero de 2 cuernos. ¿Okay? Entonces continuamos con nuestro estudio. Dice el versículo, no hay duda de quién es el carnero, la interpretación es Media y Persia. Versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¿Okay? Entonces fíjense, dice, se hizo grande el carnero hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur. No menciona el oriente porque de ahí viene. ¿Okay? Medo-Persia venía del oriente en relación a Israel. Porque recuerden, en la Biblia, cuando nosotros leemos en la Biblia que dice al norte, al sur, o al poniente o al oriente, los judíos siempre hacían su mapa en relación con Israel. ¿Va? En otras palabras, el centro del universo para los israelitas era Israel. ¿Va? De alguna manera, por decirlo así. Entonces, si hablamos de ubicación geográfica en la Biblia, siempre es vista desde el punto de vista de Israel como centro. A partir de ahí es el norte, sur, el este, el oriente y el poniente. ¿Okay? Entonces, no se menciona el oriente del carnero porque de ese lado procedía. ¿Okay? Pero a todo lo que era la parte sur del Mediterráneo lo conquistaron. ¿Okay? Bien, continuamos. Se engrandecía. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Ahí está el siguiente animal. El macho cabrío ya es otro. Dice, venía del lado del poniente. Bueno, de hecho es si lo vemos en relación con el mapa de Israel, en realidad es el norponiente. ¿Okay? Grecia queda al norponiente de lo que es Israel. ¿Okay? Sí. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, claro está que este viene del poniente y estamos hablando de Grecia.
¿Cómo sabemos que es Grecia? Bueno, regresemos entonces al versículo 21 del capítulo 8. El macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces no necesita ser un escolar, un erudito, para entender la interpretación bíblica, que el carnero es medo-persa, el macho cabrío es Grecia. ¿Okay? Entonces vamos a continuar con nuestra lectura. Entonces el macho cabrío venía del lado del poniente, norponiente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Eso es muy interesante, sin tocar tierra. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 7, sí, creo que sí. En el capítulo 7, cuando hace la descripción de los 4 imperios, a Grecia se le llama leopardo con 4 pares de alas. Si ustedes recuerdan, leopardo con 4 pares de alas, porque es veloz. El leopardo es veloz. Alejandro Magno conquistó en 3 años. En 3 años. Solo le tomó 3 años a Alejandro Magno destruir el imperio medo-persa. El imperio más poderoso del planeta. Y este chavito de 27, 28 años destruyó Medo-Persa en 3 años. Y aquí dice, volaba, sus pies no tocaban la tierra. Hablando de su velocidad tan grande, no tocaba la tierra. ¿Ah? No vas corriendo, vas volando. Y así era Alejandro Magno. ¿Ah? No tocaba la tierra, su conquista fue muy rápida. ¿Okay? Dice, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un solo cuerno, un macho cabrío unicornio. ¿Okay? Y observen, ese obviamente, dice el versículo 20 y tantos, 22, 23, 21, que es el rey de Grecia. Entonces entendemos que está hablando de Alejandro Magno. Dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, es decir, medo-persa, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró, le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Quedó completamente devastado Medo-Persa. Ahora, claro, ellos hicieron un intento de recobrarse como imperio, y por años los persas continuaron invadiendo. De hecho, ellos hicieron mucho movimiento alrededor de lo que era Istambul y Constantinopla años más tarde, en lo que vendría siendo el imperio otomano. Entonces los persas continuaron realmente su movimiento bélico. No fueron destruidos del todo por Alejandro Magno, pero nunca volvieron a ser un imperio como tal. Okay. Dice el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, 32 años de edad tenía Alejandro Magno, estando en su mayor fuerza, en el punto más viril del hombre, dice, aquel grande cuerno fue quebrado, murió Alejandro Magno, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. En realidad nadie sabe por qué murió Carlomagno. Algunos es Alejandro Magno, Alejandro Magno, ese es otro, ese no viene en la Biblia. Ok, Alejandro Magno, muchos no saben cómo murió. Algunos dicen que fue envenenado, otros dicen que murió en batalla, en guerra, otros dicen que tuvo un traidor ahí entre los suyos. La verdad es que nadie sabe. La versión más común es que fue envenenado. ¿Okay? Alejandro Magno, según la tradición, otra vez no se puede, bueno, yo no considero que sea 100% verídico, pero dicen que Alejandro Magno murió en Babilonia. ¿Okay? Y se supone que él fue enterrado en Alejandría, Egipto, ciudad que tiene su nombre, Alejandría, fue nombrado después de él. Ahora, una cosa muy interesante, hasta el día de hoy
Nadie ha encontrado la tumba de Alejandro Magno. Lo han buscado y lo han buscado por siempre. No encuentran ni la tumba de él ni de Cleopatra. ¿Okay? Muy bien. Entonces continuamos leyendo con nuestro estudio aquí. Dice, Macho Cabrío se engrandeció, bueno, y se murió Alejandro Magno, y él no dejó descendientes. Algunos dicen que tuvo un hijo y una hija, pero estos también murieron a una edad muy temprana, entonces no pudo él pasar la monarquía o la corona a sus descendientes. Entonces, el punto es, no tuvo descendencia, la corona no fue pasada a un descendiente de Alejandro Magno, sino que su reino fue dividido en 4, estos 4 otros cuernos que surgieron después del quebrantamiento de Alejandro Magno. Estos 4 cuernos son sus 4 generales muy conocidos, ya los conocen, su nombre son Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, estos 4, ¿ok? No me acuerdo, bueno, Ptolomeo se quedó con lo que era el país de Egipto, todo Egipto le perteneció a Ptolomeo, ese es el pedazo que él agarró. A Seleuco agarró, se le dio la parte que es Siria, básicamente, es la parte de Siria y todo al nororiente de lo que es Israel. Después tenemos a Casandro. Casandro se quedó con la zona de Macedonia, con la zona que era la tierra madre, podríamos decir Grecia como tal. Entonces se quedó con Macedonia y Grecia, que era la capital greca, vamos. Se quedó con eso Casandro. Y Lisímaco se quedó con todo lo que era la zona del mar Caspio y todo eso hasta Siria. ¿Okay? Entonces esto es la zona o cómo fue dividido el reino de Alejandro Magno. Ahora, esto también viene en la interpretación. No, obviamente no vienen los nombres de los generales, pero vemos que la nación o el imperio de Alejandro sería dividido entre 4 naciones. Entonces vamos a ver esta parte. Versículo 22, 8:22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, es decir, Alejandro Magno, y sucedieron 4 en su lugar, que ya mencioné sus nombres, significa que 4 reinos, los 4 divisiones, se levantarán de esa nación, del imperio. El imperio sería dividido en 4, aunque no con la fuerza de él, obviamente. Esto para nosotros ya es historia, ya sucedió, es comprobable. Hay muchas personas que dicen, la palabra de Dios no es verídica. Pues históricamente y arqueológicamente se ha comprobado una y otra y otra y otra vez. Y las profecías que ha enseñado la palabra, o que ha dado Dios por medio de su palabra y por medio de sus profetas, se han cumplido al pie de la letra en múltiples formas, una y otra y otra y otra vez. En este caso es la profecía del final del segundo imperio, inicios del tercer imperio, y sucedió años la profecía antes de que se llevó a cabo, mostrando que la Biblia es verdad. Okay. Continuamos. No sé dónde me quedé. 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Fíjense, de uno de ellos, de uno de los 4 salió uno. Es decir, de uno de los descendientes de estos 4. Mencioné los 4, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ok, dice, de esos 4, de uno de esos 4 va a salir otro cuerno pequeño. Ok. Este es Antíoco Epífanes el cuarto. Antíoco Epífanes el cuarto salió del linaje de Seleuco. Ok. Seleuco es el antepasado de ancestro, de Seleuco, ¿ok? Muy bien. Entonces ya habían pasado muchos años. Estamos hablando que Alejandro Magno, estamos hablando que estuvo
entre el año 356 y el año 323. Entonces, en el año 323 antes de Cristo, muchos años después de Daniel y muchos años antes de Antíoco el Cuarto. Entonces, Antíoco el Cuarto, él sale a escena en el año 175 antes de Cristo. Entonces, Alejandro fue en el 323 y Antíoco Epífanes el Cuarto sale en el 175. Muchos años entre estos acontecimientos. Por lo tal, Antíoco Epífanes es, por parte de Seleuco, como ya lo mencioné. Ahora, esto que sucedió con Antíoco Epífanes es muy importante, porque él tipifica al anticristo. Antíoco Epífanes, a partir de ahí es lo que vemos o vamos a ver en un tiempo, o nosotros no, la iglesia no, porque no va a estar, pero acontecerá en un tiempo futuro. Lo que hizo Antíoco Epífanes se repetirá. Otra vez, escúchenme. Lo que hizo Antíoco Epífanes, ya tiempo pasado, se va a repetir igual en tiempo futuro, o muy similar. Ahí les va. Antíoco Epífanes absolutamente odiaba los judíos. Los aborrecía y los perseguía. ¿Okay? A tal grado que Antíoco Epífanes, de hecho, no lo tengo anotado y no recuerdo ahorita, si ustedes me ayudan con el gulú, estaría bien. Antíoco Epífanes se autonombró Dios, ¿okay? Pero él se puso un apodo. Él tenía un apodo específico, no recuerdo cómo era el apodo, pero es básicamente así: yo soy Dios, o un asunto así. Entonces él tuvo un apodo que significa yo soy Dios, y es algo que él se nombró a él mismo, o por ahí va, ¿sí? Entonces él se creía divino, como muchos reyes, como muchos monarcas. Él creía que él era una divinidad. ¿Cómo se llamaba? Sí, Epífanes significa aparición, querían decir que él era una manifestación de Dios. Eso, manifestación de Dios. Y se creía que era, según él, la manifestación del dios Zeus, para ser específico. ¿Okay? Entonces, él se creía la manifestación del mismo dios Zeus. ¿Okay? Entonces, Antíoco Epífanes odiaba a los israelitas y él quería toda la adoración para él. Él quería ser adorado porque él se creía Dios, la manifestación de Zeus. Entonces, ¿por qué los judíos que yo he conquistado, en la mentalidad de Antíoco Epífanes, que han sido conquistados, por qué estos judíos no me alaban por el Dios quien yo soy? Yo merezco adoración. ¿Y saben lo que hizo Antíoco Epífanes? Hizo lo que es conocido en la Biblia como la abominación desoladora. Primero lo que él hizo es, dice la Biblia, quitó el continuo sacrificio. Si ustedes recuerdan, los israelitas siempre hacían sacrificio matutino, sacrificio vespertino y hacían un montón de sacrificios animales para Dios, para con Dios, para alabanza y gloria de Dios. Entonces, al Dios verdadero. Entonces Antíoco Epífanes dice: no, ¿quién es este Dios Jehová que los judíos adoran? No, me van a adorar a mí, yo soy la manifestación de Zeus. Y él hace que se termine o se elimine lo que era la sacrificio continuo dentro del templo, judío. ¿Okay? Lo elimina. Pero no solamente elimina el sacrificio animal a Dios dentro del templo judío, sino que él empieza a sacrificar cerdos. ¿Okay? En el tabernáculo judío, los judíos no pueden ni siquiera tener cerdos, no los pueden tocar, no pueden comerlos, no pueden tener nada de carne de puerco ni nada. Y en el lugar más santo para ellos, el tabernáculo, el lugar más santo para un judío, llega este gentil, hijo de Seleucidas, Seleuco,
y sacrifica a cerdos ahí. Eso se le conoce como la abominación desoladora, que ya sucedió una vez. Okay. La abominación desoladora va a volver a suceder en un tiempo futuro. En un tiempo futuro, el anticristo político, la bestia que sale del mar. ¿Okay? La bestia, el anticristo, él va a querer toda la gloria y toda la alabanza y todo para él. Y él odia a Dios. Y él odia al pueblo de Dios, a los judíos. Simplemente hay que ver Apocalipsis capítulo 12, que trata acerca del tema del odio del anticristo y de Satanás en contra de Israel. Y dice la Biblia que el anticristo entrará al templo y sacrificará a un cerdo y volverá a llevar a cabo la abominación desoladora que Antíoco Epífanes hizo anteriormente. Porque él va a desear que toda la honra y la gloria sea para él. Entonces, lo que hizo Antíoco Epífanes el cuarto se repetirá en un tiempo futuro en un templo judío que aún no ha sido erguido. Recuerden, el templo judío ya no existe. Desde el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Flavio destruyó por completo todo Israel, incluyendo el templo. Entonces, los judíos no han tenido un templo desde hace más de 2000 años. Pero el templo será reconstruido, dice la Biblia. Y cuando sea reconstruido, se reinstituirá el sacrificio completo para el pueblo israelita. Y eventualmente, cuando venga el anticristo, hará lo mismo que Antíoco. Quitará el sacrificio continuo judío, sacrificará cerdos y buscará la honra y la gloria para él mismo. Ok, muy bien. Ya expliqué mucho y no leí, disculpen. Vamos a leer para ponernos al corriente. Versículos 9, 10, 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, es decir, hacia Jerusalén. ¿Okay? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, implicando a Dios. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes se creía más poderoso que el Dios mismo. Él se creía la encarnación de Zeus. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, ya expliqué eso, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Dios permitió que Antíoco Epífanes recibiera gran recompensa en este mundo, pero ciertamente Dios lo ha juzgado por toda la eternidad. Dios de la misma manera va a permitir que el anticristo y el falso profeta entren y hagan de lo suyo, pero eventualmente quien se ría al último es nuestro Señor Dios juez, y tomará a los dos, a la bestia y al falso profeta, y vivos los arrojará al lago de fuego. De Dios nadie se burla, Él es el juez perfecto. Entonces, versículo 13, oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿A cuánto tiempo va a durar este asunto de que entra Antíoco Epífanes y toma control de Jerusalén y hace este asunto de la abominación desoladora? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y esto también es un poco de controversia. La Biblia dice lo siguiente, dice hasta 2300 tardes y mañanas. No saqué la cuenta de cuántos años son 2300 mañanas y tardes. Si usted tiene su calculadora, lo puede averiguar. Pero la Biblia dice 2300 días, mañanas y noches. Ahora, eso causa algo de controversia, porque muchas personas son de la opinión que como está hablando acerca del sacrificio,
que esto está contando los sacrificios, no los días como tal, sino los sacrificios que no se dieron, ¿va? Y como hacían sacrificio en la mañana y sacrificio en la tarde, entonces mañana y tarde implica pues un día. Entonces muchos dicen no son 2300 días, sino que son 2300 sacrificios que no se llevaron a cabo durante el periodo en que Antíoco estuvo presente. Ahora, ciertamente, aunque es muy interesante esa postura, la Biblia no es muy específico en cuanto a eso, ni siquiera en el original, lo deja muy ambiguo. Entonces decir que son 2300 sacrificios que no se llevaron a cabo, uno en la mañana y uno en la tarde, no es de días. Ustedes saben que a mí me gusta tomar la palabra de Dios literal, entonces yo lo leo de esa manera. Especialmente cuando es ambiguo y no tengo con qué fundamentarlo. Para mí son literalmente 2300 días, el tiempo que eso haya sido, ¿ok? Otra vez, no lo saqué en años, nada más me fui por los días. 6.3. ¿Cuántos? 6.3. 6.3, ok. Pues lo que sí les puedo decir es cuánto duró la guerra. No. Ok. Aquí tengo en esta Biblia de estudio, dice que Antíoco Epífanes el cuarto gobernó el reino de Seleucidas, Seleuco, del año 175, que yo les mencioné la fecha 175, al año 164 antes de Cristo. Entonces del 75 al 64 fue el gobierno de Antíoco Epífanes. ¿Cuál es ese tiempo donde estuvo haciendo guerra con Israel? Desconozco, y cuánto tiempo también lo desconozco. No encontré como tal un comentario que me lo pusiera muy exacto, entonces les pido perdón por ello, pero si ustedes lo encuentran, esa información, se los agradecería. Okay. Muy bien, vamos a continuar, ya casi terminamos. Obviamente la interpretación la hemos estado leyendo conforme vamos, entonces no vamos a llegar a esos versículos. Pero versículo 12, y a causa de la predicación le fue a entregar al ejército junto al continuo sacrificio hecho por la tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí al santo que hablaba y otro de los santos, ¿hasta cuándo? 2300 días. Ok, muy bien. Versículo 15, bueno, pues en realidad ya es todo, ya hemos llegado a esa última sección. Vamos a leer lo último del cuerno pequeño en cuestión a la interpretación y con eso terminamos. Versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Okay? ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando del anticristo, muy parecido a lo que hizo Antíoco Epífanes, otra vez. Es una tipología del anticristo. Versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y es lo que dice la Biblia, que el anticristo hablará con engaño y la gente lo va a creer. Dice, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Al igual como hizo Antíoco Epífanes, que ya lo acabamos de leer, que se puso en contra del príncipe de los príncipes. Lo acabamos de ver en el versículo 12 y 13, 11, 12 y 13. Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Antíoco Epífanes fue quebrado por mano humana. El anticristo y el falso profeta no van a ser destruidos por mano humana, van a ser destruidos por la persona de Cristo Jesús mismo, la mano divina de Dios. 26 y 27, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Si observan ahí la interpretación del versículo 26 en referencia al versículo 14, aún deja que desear su interpretación. Otra vez, prefiero verlo de una forma literal y considero que son 2300 días.
no 2300 sacrificios. Okay. 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué no es interesante? Que ellos eran inspirados por Dios a escribir y no entendían lo que estaban escribiendo. Aún después de que el ángel Gabriel, por mandato de Dios directo, le dijo: ve y explícale a este lo que significa, de todos modos no lo pudo comprender. De hecho, hay un lugar en el mismo libro de Daniel, me parece que es Daniel capítulo 12, que dice, en algún lugar ahí del capítulo 12, dice: lo escribí, mas no entendí. ¿Eh? Ciertamente, la inspiración de nuestro Señor Dios sobre sus profetas y sus hombres que Él escogió para escribir de estas cosas que ahora son históricas y algunas que aún están por venir. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque podemos ver las cosas futuras, las cosas por venir, por medio de personajes como Antíoco Epífanes el cuarto y la repetición de esto, la cual acontecerá con el anticristo. Gracias, Señor, porque nosotros no estaremos aquí, sino que su iglesia será raptada, será llevada, Señor, a su presencia antes del tiempo de la tribulación. Gracias, Señor, porque aunque no lo vamos a ver, pero podemos entender de estas cosas, y por lo tanto su Espíritu Santo nos mueve el corazón para impartir el Evangelio a aquellos que no te conocen, para que no pasen por este tiempo de la ira suya, Señor. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo le agradecemos por todas las cosas. Amén.